cerca de 1.700 asociados hacen parte de AUPASA, la más importante asociación de Zapatoca. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Cinda Manoy y Tel Zapatoca les invita durante los siguientes minutos a que hablemos de salud, en compañía del doctor Pedro Rodríguez, director médico de Cinda Manoy, Hostal Mente Cuerpo. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. Bienvenidos. Hola, queridos amigos de Zapatoca. Estamos nuevamente hablando de salud. Y aunque nos despedimos en el programa pasado, le hemos pedido a nuestro amigo, colega médico tradicional, Alfonso Pasos, alegría, para que sigamos en un programa más, hablando de salud con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos de Zapatoca. Porque él puso la vez pasada un tema muy importante: el compromiso del paciente con su salud. Hemos venido insistiendo desde nuestra posición, desde que empezamos estos programas hace un mes, diciéndoles que en realidad, desde la nueva cosmovisión, desde la nueva física, la medicina nos ilustra cómo la enfermedad no existe. Cómo la enfermedad, la condición natural del ser humano, es el de la salud. Cómo el conflicto que hay con relación al sistema general de la salud está referido al hecho de que la medicina y el sistema en general de salud está luchando contra algo que no existe, que es la enfermedad. Claro que sí existe, ustedes la sienten, pero esa enfermedad, y eso lo decía Hipócrates, no es sino la expresión del esfuerzo que hace nuestro organismo por recuperar su salud. ¿Y él por qué perdió la salud? Porque el ser humano hizo algo inadecuado. Lo que pasa es que eso inadecuado no es solamente con relación a las bacterias, no es solamente porque le entró un virus, no es solamente porque se intoxicó con algo, que también juega eso, pero ante todo porque no ha cultivado los elementos soportadores, sustentadores de la vida en el plano físico, en el plano emocional o en el plano mental. Y lo más seguro es que el error es en los tres planos. Entonces, desde ese aspecto, tenemos que entender que el compromiso con la salud es totalmente un deber del paciente si realmente quiere curarse. Porque siempre cabe la pregunta, ¿quiero curarme? A veces la persona está tan limitado en su vida, tiene tan pocas cosas de las cuales hablar, tiene tan pocas cosas que hacer, que si se queda sin enfermedades, entonces ¿qué más hace? Después del desayuno, ¿qué más hace que no sea decisión del médico? ¿De qué habla con los vecinos, con las vecinas, si no es de enfermedades? Porque no tiene más para hablar. Y entonces la enfermedad le da la motivación al ser humano para sentirse que todavía está vivo. Le da la motivación para autocastigarse porque se siente culpable. Le da la motivación para ir a hablar con Dios porque no sabe qué más hablar sino de sus males y pedir, porque no se le ocurren otras cosas, porque no ve la vida desde otras posibilidades, no amplía su cultura. Por eso le da tanto miedo a quedarse solo, por ejemplo. Le da tanto miedo a apagar el televisor, a apagar el radio,
porque al menos está siempre escuchando la perorata de otras personas, o los cuentos de otras personas, las vidas de otras personas. Pero le da miedo quedarse consigo mismo, porque está tan vacío y es tan poquita cosa, que se aburre consigo mismo. Por eso es tan difícil la meditación. Pero si algo es maravilloso, más allá de la medicalización, es la meditación. Entonces, querido amigo Alfonso, que es un médico ancestral, médico tradicional de las culturas del sur, de las culturas indígenas, específicamente de la comunidad de los incas, de esos hombres medicina, de esa avanzada de los incas que llegaron hasta nuestro territorio, hasta el Putumayo, y se asentaron en el Putumayo. Hasta ahí llegaron los incas, hoy personificados en los incas. Pues bien, hoy tenemos un representante de esa cultura, si no directamente como miembro de la cultura, así como una persona vinculada totalmente a sus saberes y reconocidos por ellos, como uno de sus médicos tradicionales. Y él nos planteaba, en la vez anterior, ese aspecto de la responsabilidad, del compromiso del ser humano con su salud. Pero cuéntenos, amigo Alfonso, ¿cuál es ese compromiso? ¿Qué es lo que el paciente tiene que hacer por su salud? La cuestión es, ustedes en los grupos indígenas son muy dados a luchar por los derechos, a luchar por la concesión, porque el Estado es el que tiene que protegerlos, el Estado es el que le tiene que dar salud, ¿sí? ¿Está bien esa lucha? En particular con relación a la medicina. ¿En qué consistiría esa lucha? ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Luchar, exigir que me pongan mejores médicos, que me den mejores medicinas? Y los voy a tener, porque tenga la mejor EPS del mundo, voy a, en realidad, a tener mejor salud. Gracias una vez más por invitarme y continuar con este programa y poder dirigirme a ustedes, amigos de Zapatoca. Dicen, el compromiso es como aceptar en primer lugar esa enfermedad que está dentro de nosotros, ¿no? Muchas veces le preguntan a una persona que consume alcohol, le dicen, ¿usted es alcohólico? Entonces dice, no, dice, yo no soy alcohólico porque yo solamente tomo los fines de semana. Pero sucede que ese fin de semana se tomó todo lo que tenía que tomarse en la semana y aún no ha aceptado eso. Entonces la responsabilidad empieza desde allí. Cuando llegan y me dicen, ¿usted cura? ¿Será que me puede curar? Entonces yo digo, yo no te voy a curar, voy a ayudar. Porque el que cura es Dios, a través de la naturaleza, a través de todos los elementos y herramientas que hay. Más, una parte muy importante es el compromiso que tenga usted con usted mismo, de quererse curar. Porque de nada me sirve que usted venga, cúreme, yo tengo un dolor de cabeza, tengo una úlcera, pero si usted no ha hecho ese compromiso consigo mismo de ser más tranquilo, de quitar esa ira, de quitar esa impaciencia. Cuando empezamos estos procesos de curación, pues lo primero que de sanación, pudiéramos decir, eso es ese compromiso, ¿no? que debe primar. Dice, muchas veces luchamos por cosas, ¿no? que el Estado que tiene que intervenir para que esto mejore, que deben haber otras formas, pero no buscamos esas formas propias. Ese empezar a hacer uso de lo que tenemos a nuestro alrededor, ese empezar a hacer uso de la planta, ese empezar a hacer uso de los elementos, del aire, del agua, del fuego, porque nos hemos acostumbrado a ser dependientes, ¿no? Entonces el Estado, el médico, él es el que tiene que curarme y yo me quedo ahí esperando nada más. Pues las luchas son buenas, siempre y cuando tampoco transgredan los otros campos, ¿no?
Y yo siempre recomiendo, para sanarnos, hay que empezar por pacificarnos, por volvernos más tranquilos. Hay un principio hermoso que dice, abre tu corazón y tu mente antes que un cirujano lo haga por usted. Entonces, si nosotros abrimos nuestro corazón, si nosotros abrimos nuestra mente, si nosotros vivimos en un estado permanente de alegría, pues ahí no entra la enfermedad, porque la enfermedad es desarmonía. Yo cuento en mi último libro, Chamanes Somos, que no sé, posiblemente ya en pocos días estará en las librerías, como en el caso de mi madre, ella pues vivía con muchos miedos, pero cuando tenía uno de nuestros hermanos, el hermano menor, sufrió un accidente en el ejército y nos lo entregaron en condiciones bastante deplorables. Ella se dedicó a cuidar a este hermano y mientras ella lo cuidó, en los años en que él estuvo enfermo hasta su muerte, ella tenía una salud prodigiosa. ¿Por qué? Porque toda su energía estaba concentrada totalmente en la dedicación a su hijo, que la necesitaba. Cuando él muere, ella siente que ya los demás, o cree que los demás no la necesitamos. Porque ella cree que su necesidad, la necesidad es la suplementación o el hecho de poder hacer determinadas comidas, el hecho de trabajar, de hacer las cosas de la casa. Pero cuando ya no es necesaria para eso, porque no le han hecho creer al ser humano que también él puede ser prodigioso, prodigando sonrisas, por ejemplo, prodigando bendiciones. El solo hecho de la presencia de una madre, le decía yo, mamá, usted ya no tiene que dedicarse a hacer morcillas, usted ya no tiene que lavar la ropa, usted ya no tiene que remendar. Con que viva, con que sea feliz, con que sonría, con que nos bendiga, con que ore por nosotros, con eso ya es más que suficiente. No hace falta, no se preocupe pensando que porque ya no está en la capacidad de hacer los platos más opíparos, entonces usted ya no tiene sentido su existencia, porque el que no vive su vida la tendrá que cuidar. El que no vive su vida la tendrá que cuidar. Entonces, hay que vivir la vida como una estrategia maravillosa para no enfermarnos. Y yo usaba con mi mamá una estrategia precisamente cuando se enfermaba mucho, cuando estaba muy enferma, yo le decía, mamita, se va a tomar esto y va a hacer esto y esto y esto, porque dentro de un mes, si está sanita, se va para la costa. Entonces ya está todo listo allá para que usted esté en la costa con un hermano que vive allá o con las hermanas en un hotel. Y entonces ella, que le fascinaba tanto la costa, se dedicaba a hacer, yo la ponía a ocuparse de cualquier cosa que le diera un poquito, la alegría máxima era el prepararse para su viaje. Mientras tanto, hacía cualquier cosa de tal manera que le mitigara ese recuerdo, ese sufrimiento, esa sensación de sus enfermedades. Porque lo decía muy bien Voltaire, la curación consiste en distraer al cuerpo mientras la naturaleza cura. Entonces, queridos amigos, Zapatoca, aquí hay mucho por hacer. Aquí hay cosas que no existen en la ciudad, es la posibilidad de caminar todos los días, la posibilidad de poner nuestros pies sobre el piso directamente, la posibilidad de tener los panoramas más fantásticos todos los días. Salgan ustedes aquí a cualquiera de los miradores de Zapatoca, que lo hay por todos lados, y verán cómo cada atardecer es completamente diferente, cada amanecer es diferente. Cada vez que uno dirige la vista al cielo es completamente diferente porque va cambiando la policromía, los paisajes de acá. Entonces, fíjense cuántas medicinas tienen ustedes en su haber, ¿sí? Pero eso lo tiene que hacer cada uno. Eso no viene en tabletas, eso no viene en inyecciones, eso no se lo va a formular ningún médico. Dice el gran pensador ruso, Novikov, que existen, en esto de la salud existen 3 elementos. Usted, el enfermo, el médico y la enfermedad.
de qué lado está usted va a depender para dónde vaya hacia la curación. ¿Y de qué lado está el médico? Generalmente a veces el médico está del lado suyo, del lado de su transformación, o está del lado de la enfermedad, porque lo que le interesa al médico es que usted sea el cliente. A nosotros nos forman es para que tengamos clientes. Así sea nuestra mamá, así sea nuestro hermano, así sea nuestra mujer, nuestro novio, nuestra novia, ¿cierto? A nosotros nos educan, los médicos nos educan para que mantengamos el sistema de salud y enfermedad, que la gente se sienta bien, pero no lo suficiente. Entonces, ¿de qué lado está usted? El médico de pronto está al lado de su enfermedad, entonces la enfermedad más el médico hay un 2 contra 1. Pero si generalmente el paciente además está del lado de la enfermedad, estás cuidando la enfermedad para que siga la enfermedad y poder manipular y poder que lo recuerden y poder que se sentirse castigado y sentirse reconocido. Entonces yo me tengo que liberar, tengo que buscar un médico que esté del lado de la salud. Tengo que ver que la enfermedad en realidad está del lado mío, en realidad la enfermedad es un maestro que me está enseñando, entonces no la veo como enemigo, entonces ya somos 3. Y si somos 3, somos una trinidad. Y una trinidad es una divinidad, es Dios. Fíjense qué bonito. La enfermedad también puede estar del lado mío. Y siempre lo está. Y el médico también lo puedo poner del lado mío. Y yo puedo estar del lado de la salud. Y si los 3 trabajamos hacia la salud, maravilloso. Pero generalmente la enfermedad pues quiere tener su existencia. Y el médico, parte del sistema, está interesado en que exista la enfermedad. Y usted está interesado en que exista la enfermedad. Entonces, ¿qué opina nuestro amigo Alfonso? Totalmente de acuerdo. Bueno, y por ejemplo, usted diría, los indígenas, cuando hacen sus rituales, cuando tienen que caminar tantos trechos, cuando hay tantos días a veces para encontrar un médico, en realidad esos indígenas por allá bien perdidos, ¿son muy enfermos? En algunos casos, cuando no está una persona en una comunidad que pueda ayudar a sanar a otra persona, entonces el que está enfermo pues debe desplazarse y dirigirse a la ciudad también. De tal manera que también, aún estando dentro de la medicina, hay que recurrir a este espacio, porque desde la formación médica occidental, pues también hay unos saberes que son muy valiosos y que se complementan con lo que nosotros hacemos allá. De tal manera que no es una división, ¿no? Es decir, el médico en la ciudad no sabe, por ejemplo, no. El médico tiene bastante de saber también. Y de igual manera, así el indígena allá en la montaña también ha aprendido esa medicina de las plantas, que cuando no hay el recurso, o sea, cuando el que está enfermo no encuentra esa ayuda del puesto de salud o del hospital, entonces el taita o el que sabe de la medicina pues va a hacer uso de sus plantas. Para esto, como ya decía, es volver otra vez a la naturaleza, al río, al agua, al aire, al viento, al sol. Bueno, ¿y es posible enfermarse mientras un tigre lo persigue? Que sí es posible enfermarse, claro, sí, porque si se descuidó y se tropezó, pues se cayó y entonces puede tener un gran dolor. Entonces lo que hay que estar es atento a que ese tigre no se lo vaya a comer y a la vez al mismo tiempo estar atento a no caerse. Pero le aseguro, mire, yo trabajé en Leticia y en mi año rural tuve el caso de una paciente invidente. La habían diagnosticado como que había perdido, se le había quemado el centro de la visión porque ella había estado en un incendio. Y en ese incendio, debido al pánico que sufrió, explicaban los médicos,
se había electrocutado el analizador del cerebro, que tiene que ver con la visión, que está en la parte posterior del cerebro. Yo, aunque era un médico recién egresado, no me creí el cuento. Y me puse a pensar cómo hacer para que esta persona recuperara su vista. Yo analizaba que ella era una invidente, totalmente invidente, llevaba 10 años siendo ciega, porque había efectivamente tenido un trauma, pero que no se le había chamuscado ningún centro del cerebro. Entre otras cosas, porque es que el conocimiento de lo que está afuera no está en nuestro cerebro. El conocimiento está en el espacio, está en el exterior, y nosotros lo que tenemos son receptores para esa información que está en el exterior. Por eso es que cuando se presenta un chispazo de una idea en una parte, en otra parte también se va a reproducir. A mí me pasó que siendo un estudiante de bachillerato, digamos, bastante brillante, muy culto, me preciaba de saber todos los inventores de todas las cosas, o la mayoría de las cosas, pues lo que uno podía ver dentro de una cultura de un bachillerato. Y cuando llegué a Rusia y hablaban de un inventor, yo levantaba la mano y decía, eso lo produjo tal persona, ese invento fue de tal persona. Y el profesor siempre, falso jovencito, ese invento lo hizo fue tal, y siempre era un ruso. Y yo siempre sabía era el gringo, el francés o el inglés. ¿Mentirosos los rusos? No, no son mentirosos. Simplemente aquí se descubrió y aquí nos enseñaron que lo descubrió tal persona, pero allá la ley de, por ejemplo, la transformación de la materia no era de Pascal, sino de Lomonosov. El inventor del radio allá era Popov. Y así sucesivamente. Y lo mismo sucede en China. En esas grandes culturas ha habido inventores. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en nuestro exterior. Entonces nosotros tenemos receptores. Pues bien, con relación a esta señora del cuento, de 10 años de invidencia, que había perdido su vista en un incendio, y se le han chamuscado y se le han quemado un poco los ojos, y dijeron que era que también la retina había sufrido, y entonces sí que la córnea y todo. El caso es que la paciente no veía. Me puse a pensar, ¿qué hago con ella? Yo en ese momento no manejaba, no dominaba bien la hipnosis, como para hacerle una hipnosis. Entonces, vino el universo en mi ayuda. Se dieron unas circunstancias muy interesantes. Yo la dejé en una habitación por allá atrás. La hospitalicé con el ánimo de que en la noche, cuando tuvieron tiempo, ir a intentar hacer la hipnosis para ver si recuperaba su vista. Pues bien, esa noche, antes de la hipnosis, se dio una circunstancia maravillosa. Se desató un incendio en el hospital, en la parte anterior del hospital. Y empezó todo el mundo a gritar, incendio, incendio. Y la primera que salió a la calle fue esa paciente gritando, milagro, milagro. Estoy viendo. Y la del hospital era un laberinto de habitaciones, y ella estaba por allá en la parte bien de atrás. Y salió. Un incendio le quitó la vista, un incendio le recuperó la vista. Simplemente es la magia del momento. Es ayudarnos con nuestras circunstancias cuando uno está ocupado. Por eso yo digo, no es posible enfermarse cuando un tigre lo está persiguiendo. Por eso hay que ocuparse. El que está sin oficio, el que no tiene ideales, el que no tiene sueños, el que no tiene propósitos. Si sus propósitos únicamente son los mismos de la telenovela que está viendo, si sus sueños son los mismos del programa estúpido, de la caja estúpida del televisor, pues es obvio que usted tiene que enfermarse porque no da para más, ¿cierto? Porque no tiene nada ya en la mollera. Por eso hay que tener sus propios sueños, hay que vivir sus propias películas, hay que vivir sus propias aventuras, no son las aventuras de los otros. Y este universo, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista cuántico, es absolutamente maravilloso. Y todos los días es una aventura, todos los días hay magia. ¿Qué más magia que nosotros estamos creando la realidad? Cada cosa que nos sucede nosotros la estamos creando, porque en realidad
afuera no hay nada, siempre está todo dentro de nuestro cerebro. Pero para eso se necesita tener un poquito de conocimiento. Los momentos más, digamos, más saludables en la historia de la humanidad, ¿saben cuáles han sido? El tiempo, al menos documentado, el tiempo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando la gente está en guerra, cuando la gente tiene otras cosas de qué ocuparse, cuando está en vilo la existencia misma de su vida, entonces no hay chance para enfermarse. Por eso decimos, el tonto se preocupa, el sabio se ocupa. Y una persona ocupada se enferma mucho menos. Desde luego que sí, los microbios, desde luego que sí existen los virus, desde luego que sí hay circunstancias, desde luego que los cuchillos seguirán cortando. Pero tengo que preguntarme, ¿para qué me corté? ¿Cuál es el sentido? No solamente por qué me enfermé, sino para qué me enfermé. Y si yo descubro, pienso el para qué, el que sabe cómo siempre terminará trabajando para el que sabe por qué y para qué se hacen las cosas. Entonces esa es la magia de la medicina que proponemos. Esa es la magia de la medicina que hacen nuestros hermanos en el sur de una manera, a veces, tal vez en el conocimiento científico, pero ellos a veces le ponen unas tareas bien colosales. La iglesia perdió mucho cuando antes el sacerdote llegaba y le daba la penitencia al que cometía un pecado y lo mandaba a hacer muchas cosas. Lo mandaba a sembrar café, el caso del cura Romero. Ahora no, ahora se las arreglan con un Padre Nuestro. No. Entonces, y con tanto tiempo libre que queda la persona, pues queda desocupado muy rápido, reza sus 2 Padres Nuestros y ya se acaba. En la casa hay algún dicho que dice algo así que como en la casa del ocupado no entra el diablo, ¿cierto? Lo mismo en la casa del hombre ocupado, del hombre que tiene sueños, que tiene ocupaciones, que tiene quehaceres sus propios, pero no los quehaceres de los otros. Ocupándose, no preocupándose, porque preocuparse es estúpido. Preocuparse es ocuparse antes de. La preocupación enferma, la ocupación libera, la ocupación es medicina. Entonces, claro que sí, vayan al médico, claro que sí, tómense la droga, ¿sí? Pero además hay cosas que no va a decir el médico. Cambien las rutinas, ocúpense más, véanse más las cosas de la vida, caminen más, vean más amaneceres, más atardeceres, ¿cierto? Ocúpense ustedes mismos de las cosas, ¿sí? No lo dejen todo a la tecnología, porque eso hace que nos enfermemos más. Entonces, tenemos que agradecer ya, definitivamente, porque nuestro amigo Alfonso ya viaja nuevamente al sur. Y bueno, Alfonsito, aquí esta es su casa, este pueblo hermoso de Zapatoca, donde, como en todos los pueblos, también hay enfermos por pendejos. Aquí no habría por qué enfermarse, ¿cierto? Pero en eso estamos, tratando de compartir con la gente esos secretos que no se los va a decir nuevamente la medicina porque no hay interés. Los mismos secretos, lo mismo pasa en el Putumayo. El Putumayo es un departamento absolutamente fantástico, absolutamente lindo. Y esos mismos conocimientos estamos tratando de compartirlos allá con el resguardo de Osococha y Yunguillo, diciéndole a la gente, hagamos acá un modelo vivencial, ¿cierto? Que el que pesca, que el que cultiva, que el que sonríe, el que no se amarga, el que vive y deja vivir, no tiene por qué enfermarse. De vez en cuando debe enfermarse de una que otra gripita para poder, así como la olla a presión, que a veces tiene que sacar un poquito de gases, pero no más. Pero las enfermedades crónicas, la diabetes no cabe, el cáncer no cabe, la artritis no cabe, ¿sí? El asma no cabe, los problemas digestivos no caben en una persona ocupada, en una persona feliz. Y una invitación que yo hago para complementar sería recuperar esa memoria, ese volver a ser niños. Así cuando empezamos a gatear estábamos tocando la tierra. Eso sí que son ocupados, los niños. Está ocupado, sí. ¿Y es ocupación? Y es recordar esa inocencia de ese niño que pelea con la hermanita, con el hermanito y al momento ya está otra vez como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ese amor, volver a la naturaleza.
Y precisamente pronto tendremos acá a nuestro amigo Alfonso, es un excelente escritor y tiene un libro de cuentos para niños, precisamente, ¿no? Cuentos para niños, poemas, porque la medicina ancestral, como dije en un principio en el anterior programa, es un complemento de muchas cosas. Es palabra, es verso, es poesía, es canto, es alegría, es montaña, es selva, es río. Y los invito a que algún día vayan a Putumayo, a sumergirse en una cascada de 60 metros de altura con arcoíris y donde va a mirar aguas cristalinas, escuchar el sonido del río. Bueno, muchas ya gracias. saben. Entonces, Por esta invitación. tendremos que decirle a don Arturo que organice un viaje a Que Putumayo. organice, claro, qué bonito poder compartir con ustedes allá. Bueno, amigos, seguimos hablando de salud los miércoles a las 6:30. La televisión es el espejo donde se refleja nuestra cultura. Todo lo que pasa en Zapatoca lo puedes ver en Tele Zapatoca, nuestro canal.